Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa, La Biblia leída. Hoy leeremos la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que se encuentra en la Sagrada Escritura, la Biblia, versión original de la primera traducción completa del griego y hebreo al idioma castellano, realizada por Casiodoro de Reina en 1569. Esta es la revisión de Álvaro Rodríguez Martínez del año 2022. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 1. 1 Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios, el Padre, y en el Señor Jesús, el Cristo. Gracia y paz, hayáis de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesús, el Cristo. Hacemos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Concordancias, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y Filipenses 1, versículo 3. 3 Sin cesar, acordándonos de la obra, de vuestra fe y caridad, y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesús, el Cristo, delante del Dios y Padre nuestro. 4 Estando ciertos, hermanos amados, de que sois escogidos de Dios. 5 Por cuanto nuestra predicación, nuestro evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en gran abundancia de dones, plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros. Concordancia, Colosenses 2, versículos 9 y 10. 6 Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 7 En tal manera que hayáis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. 8 Porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, mas aún en todo lugar, vuestra fe, que es en Dios, se ha entendido, de tal manera que nuestra predicación no sea muy necesaria en estas partes. Que no tengamos necesidad de hablar nada. 9 Porque ellos cuentan de nosotros, cuál entrada tuvimos a vosotros, y de qué manera fuisteis convertidos a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. 10 Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual levantó de los muertos, Jesús el cual nos libró de la ira que ha de venir. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2. 1 Porque, hermanos, vosotros sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana. 2 Antes aún, habiendo padecido, y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza, ánimo, osadía en el Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con mucha diligencia, combate, solicitud. Concordancia, Actos o Hechos, capítulo 16, versículo 22. 3 Porque nuestra predicación exhortación no fue ni porque en la ley fuésemos mal enseñados, ni porque a sabiendas nos queramos hacer inmundos comunicando el Evangelio a los gentiles, ni porque quisiéramos engañar a nadie. De error, ni de inmundicia, ni por engaño. 4 Sino por haber sido aprobados de Dios para que se nos encargue el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. 5 Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni en ocasión de tocados de avaricia. Dios es testigo. 6 Ni buscando de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles del Cristo. 7 Antes fuimos blandos entre vosotros, como la que cría que regala sus hijos. 8 Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregarnos no solo al Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos serades carísimos. 9 Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que obrando de noche y de día por no ser graves a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Concordancias, Actos o Hechos capítulo 20, versículo 34. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12 y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. 10 Vosotros sois testigos y Dios, de cuán santos, y justos, e irreprensibles, os fuimos a los que creísteis. 11 Como sabéis, como exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre, a sus hijos. 12 Y os protestábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamo a su reino y gloria. Concordancias, Efesios 4, versículo 1. Filipenses 1, versículo 27. Y Colosenses 1, versículo 10. 13 Por lo cual también nosotros hacemos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido de nosotros la palabra del oído, de la doctrina de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, mas, como a la verdad lo es,
como palabra de Dios, el cual obra en vosotros los creyentes. 14 Porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores en el Cristo Jesús de las iglesias de Dios que están en Judea, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. 15 Que también mataron al Señor Jesús, y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no son agradables a Dios, y a todos los hombres son enemigos. 16 Defendiéndonos que no hablemos a las gentes para que se salven, para que hincha la medida de sus pecados siempre, porque la ira, de Dios, los ha alcanzado del todo hasta el cabo. 17 Más, hermanos, nosotros, privados de vosotros por un poco de tiempo, de la vista, no del corazón. Por tanto, nos apresuramos más con mucho deseo para ver vuestro rostro. Concordancia, Romanos 1, versículo 11. 18 Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra. Mas embarazónos Satanás. 19 Porque, ¿qué es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante del Señor nuestro Jesús, el Cristo en su venida? 20 Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 3. 1. Por lo cual no esperando más acordamos de quedarnos solos en Atenas. 2. Y enviamos a Timoteo nuestro hermano y ministro de Dios, y ayudador nuestro, en el Evangelio del Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. 3. Para que nadie se mueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos señalados de Dios para este oficio, o para llevar tales tribulaciones. Puestos para esto. 4. Que aun estando con vosotros, os predicábamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. 5. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, que por ventura no os haya tentado el tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. Concordancia, Mateo 4, versículo 2. 6. Empero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseado vernos como también nosotros a vosotros. 7. En ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe. 8. Porque ahora vivimos nosotros, si vosotros estáis firmes en el Señor. 9. Por lo cual que hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. 10. Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro, y que cumplamos lo que falta a vuestro enseñamiento a vuestra fe. 11. Más el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesús, el Cristo, encamine nuestro viaje a vosotros. 12. Y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundar la caridad entre vosotros, y para con todos, como es también de nosotros, para con vosotros. 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en la santidad irreprensibles delante del Dios y Padre nuestro, para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo con todos sus santos. Concordancias, 1 de Corintios 1, versículo 6. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. 1. Resta, pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, abundéis más vais creciendo. 2. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, es a saber que os apartéis de fornicación. Concordancias, Romanos 12, versículo 2 y Efesios 5, versículo 17. 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo, su vaso en santificación y honor y honestidad. 5. No con afecto de concupiscencia, como las gentes que no conocen a Dios. 6. Que ninguno oprima ni calumnie en negocio. Por ventura, en pleito. En nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y protestado. Concordancias, 1 de Corintios 6, versículo 8. Actos o Hechos, 19, versículo 38. 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Concordancia, 1 de Corintios 1, versículo 2. 8. Así que el que nos menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio, por el cual os enseñamos su Espíritu Santo. Concordancia, 1 de Corintios 7, versículo 40. 9. Item, acerca de la caridad de los hermanos, no habéis menester que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Concordancia, Juan 15,
versículo 12. 10 Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Rogámosos empero, hermanos, que vais creciendo. 11 Y que procuréis tener quietud, y hacer vuestros negocios, y que obréis de vuestras manos de la manera que os habemos mandado. Concordancia, 2 Tesalonicenses 3, versículo 7. 12 Y que andéis honestamente para con los extraños, y que no tengáis necesidad de nada. Que nada de ninguno deseéis. 13 Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca del estado de los muertos en el Señor. De los que duermen, que no os debéis contristar. Entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. 15 Por lo cual os decimos esto por palabra, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado, en la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Concordancia, 1 Corintios 15, versículo 23. 16 Porque el mismo Señor, con algazara, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que son muertos resucitarán primero. Concordancias, Mateo 24, versículo 31 y 1 Corintios 15, versículo 52. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Concordancia, Hebreos 9, versículo 27. 18 Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5. 1. Empero acerca en que será lo dicho de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Concordancia, Actos o Hechos 1, versículo 7. 2 Porque vosotros sabéis a faz, que el día del Señor, como ladrón de noche, así vendrá. Concordancias, 2 de Pedro 3, versículo 10 y Revelación o Apocalipsis 3, versículo 3 y capítulo 16, versículo 15. 3 Que cuando estará más a su placer y seguros los impíos. Cuando dirán, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. 4 Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os tome como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos de día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. 6 Por tanto, pues, no durmamos como los demás, antes velemos, estemos templados. 7 Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. 8 Más nosotros, que somos hijos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por almete. Concordancias, Isaías 59, versículo 17 y Efesios 16, versículo 17. 9 Porque no nos ha predestinado, ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el Señor nuestro Jesús el Cristo. 10 El cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 11 Por lo cual exhortaos. Consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. 12 Y te rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os predican, enseñan, amonesta. 13 Y que los tengáis en mayor caridad por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. 14 Y te rogamos hermanos, que corrijáis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos, y para con todos. 15 Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid el bien hacer o la beneficencia. Lo bueno siempre los unos, para con los otros, y para con todos. Concordancias, Proverbios 17, versículo 13 y capítulo 20, versículo 22. Mateo 5, versículo 39. Romanos 12, versículo 17 y 1 de Pedro 3, versículo 9. 16 Siempre estad gozosos. 17 Orad sin cesar. Concordancias, Lucas 18, versículo 1, y Colosenses 4, versículo 3. 18 En todo haced gracias, porque todo lo dicho. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, todos, en el Cristo Jesús. 19 No desaminéis a los que Dios por su Espíritu despertare para enseñaros. No apaguéis el Espíritu.
20. No menospreciéis las profecías. Concordancia, 1 Corintios 14, versículo 3. 21. Examinadlo todo, retened lo que fuere bueno. 22. Apartaos no solo del mal, mas de toda apariencia de mal. 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y ánima, y cuerpo, sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor nuestro Jesús, el Cristo. Concordancia, 1 Corintios 1, versículo 8. 24. Fiel es el que os ha llamado, el cual también cumplirá su promesa. Concordancia, 1 Corintios 1, versículo 9. 25. Hermanos, orad por nosotros. 26. Saludad a todos los hermanos como en beso santo. Concordancia, Romanos 16, versículo 16. 27. Conjuro, os por el Señor, que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. 28. La gracia del Señor nuestro Jesús, el Cristo sea con vosotros. Amén. Fin de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Muchas gracias por escuchar hoy nuestro programa. No te pierdas nuestro siguiente episodio de la Biblia leída. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace para descargar la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en formato PDF, totalmente gratis. También podrás disfrutar de su lectura, en estilo libro, sin ningún coste. Acepta hoy mismo como tu Salvador personal a nuestro Redentor y Salvador, el Señor Dios Jesucristo. Él quiere que vivas con Él en el paraíso. Por eso vino desde la sublimidad de los cielos a morir en esa tremenda cruz, en el Calvario, en Jerusalén, donde derramó hasta la última gota de su preciosísima sangre, para que tu destino final no sea el infierno de fuego. Reconcíliate con Él hoy mismo, si estás apartado, pues no sabes las horas de vida que te quedan en este mundo perdido y de poca vergüenza. El arrebatamiento de la Iglesia te espera, aléjate del pecado, y da la espalda a las cosas malas que estás haciendo. El Señor Dios Jesucristo, sus santos ángeles, Jehová, Dios de los ejércitos, el Espíritu Santo, te están mirando todo lo malo que haces y lo escriben en los libros que están en el cielo. Así que no creas que te podrás salir con la tuya. Cada vez que dices que dejarás a Cristo para después. Ya que nuestro santo y bendito Dios, que es 3 veces santo, no puede ser burlado. Además, nuestro enemigo Satanás, con sus legiones de demonios, también te están observando cada día. Te ponen zancadillas y tropiezos, y sonríen, porque saben que mientras no tengas a nuestro Jesús el Cristo en tu corazón, eres propiedad de ellos. Solo nuestro Redentor y Salvador, el Señor Dios Jesucristo, te ama más que nadie y es el único que te puede salvar. Ven a Él y encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento y la salvación de tu alma. Comparte este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestras notificaciones y danos un like. Que nuestro Redentor y Salvador, el Señor Dios Jesucristo, te bendiga.